Senador, primero agradecerle que nos reciba esta llamada para aclarar lo que ha sucedido en el Senado. Todo pareciera indicar que el reclamo de usted hacia el secretario de Gobernación es una ruptura, y usted mismo en su comentario, en su intervención, pues afirma que no quiere una ruptura. ¿Qué pasó ese día? Miren, no existe ninguna ruptura entre su servidor y me atrevo a decir que el grupo parlamentario de Morena con el secretario de Gobernación. Al contrario, yo después de preguntarle de por qué no asistía, señalé que había que hacernos una autocrítica a todos los senadores del grupo parlamentario de Morena para ver si no existían indicios de distancia entre la fracción parlamentaria del Senado y el gobierno de la República. Es decir, yo lo que reclamo es que haya mayor cercanía entre la fracción parlamentaria y el gobierno del presidente López Obrador. Decirle también que yo estoy en el Senado a una invitación del licenciado López Obrador y al respaldo que yo obtuve de los electores de Tlaxcala, gracias al movimiento que impulsó en aquella época y que sigue impulsando el presidente López Obrador. Y lo he dicho a mis compañeros en el Senado, que más allá de los méritos personales que pudieran tener los miembros de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, estamos aquí gracias al impulso que dio el presidente, el candidato entonces, López Obrador, a esta insurgencia electoral que vino del pueblo de Tlaxcala y de México en contra de un régimen de corrupción y de privilegios y de injusticias que vivíamos. Entonces, mi primera lealtad, desde luego, está con el pueblo de Tlaxcala, pero esa lealtad pasa por el liderazgo del presidente López Obrador. Entonces, si los secretarios del presidente no acuden a una invitación que hizo el coordinador de los senadores de Morena, habría que hacernos una autocrítica de por qué no asistieron. No ellos, sino nosotros. Porque hay ocasiones en que las aspiraciones personales de los senadores de Morena puedan estar en contradicción con nuestro compromiso fundamental, que no es con nuestras aspiraciones personales, sino con el compromiso que nos ha llevado a la Cámara. Es decir, tenemos nosotros, por encima de nuestras aspiraciones personales legítimas, ser leales al compromiso que adquirimos con López Obrador y con las personas que votaron por Morena. Creo que eso deja claras toda la posición y todas las especulaciones. Primero, mi lealtad fundamental en Morena está con el presidente. En segundo lugar, si existe distanciamiento entre la fracción parlamentaria y el gobierno de la República, es responsabilidad de los senadores. Tenemos que analizar cuál ha sido el comportamiento. Hemos aprobado todo lo que ha enviado el presidente, pero no ha habido quizá la comunicación suficiente. Y pues todo el mundo sabe que hay un distanciamiento ya entre el coordinador Monreal y el presidente de la República. Pues eso es obvio, tienen meses que no dialogan. Entonces tenemos que superar esta situación, y por eso ahora los dirigentes de la mesa directiva, el señor Armenta y nuestra paisana Ana Lilia Rivera, seguramente que tendrán un acercamiento mayor con el gobierno y tratarán de superar cualquier circunstancia o malentendido que existiera. Viene la iniciativa de la Guardia Nacional, y yo estoy seguro que la inmensa mayoría, si no es que todos absolutamente, de los miembros de la fracción parlamentaria de Morena vamos a votar a favor de la iniciativa del presidente. Así como también que manifestamos nuestra preocupación porque se mantenga la prisión
preventiva obligatoria para cierto tipo de delitos, ¿no? Para que los jueces corruptos, algunos de ellos, como ya nos hemos dado cuenta, no liberen a los delincuentes arguyendo defectos administrativos o defectos de procedimiento, ¿no? Entonces, estamos con el presidente y vamos a estar con el presidente hasta el último día de su mandato, porque él ha mostrado que es una persona comprometida absolutamente con los intereses de las mayorías, con la mayoría de la gente de Tlaxcala, y que además ha propiciado y ha conducido esta revolución de conciencias que ha evolucionado a nuestro país y que lo está evolucionando. Creo que sí queda claro todo, Martín. Sí, senador. Aquí seguimos los medios nacionales y le dan un peso específico a Ricardo Monreal. Y la llegada de Ana Lilia a la vicepresidencia, la senadora Ana Lilia de Tlaxcala, daba una lectura en donde muchos comentaristas, articulistas, pues ya decían que entonces la fracción parlamentaria, específicamente de tlaxcaltecas, estaría llegando con Monreal. Entonces usted descarta eso por completo. Nosotros somos leales al presidente en primer lugar y desde luego al pueblo de Tlaxcala. La dirigencia del senador tengo la seguridad, por lo menos en el caso de Ana Lilia, de que hay un compromiso directo con el presidente. Eso lo puedo hacer porque he conversado con ella y ella así lo afirmó en las intervenciones que tuvo dentro de la fracción para solicitar el voto de nosotros. Entonces, si algún senador en lo particular, sea Monreal o como se llame, rompe con el presidente, pues es su responsabilidad. Nosotros estamos con el presidente hasta el último día de su mandato. Oiga, y el reclamo, el reproche o este llamado que le hace al secretario de Gobernación, que todos sabemos, bueno, Adán Augusto no se mueve si no se lo piden o sin autorización de presidencia, ¿no le parece que sería eso lo que genera la suspicacia? No leyeron mi intervención completa. Si usted lee mi intervención cuando hago yo el reclamo, que no es un reclamo, es una pregunta. Sí. Inmediatamente yo mismo me pregunto, lea usted la intervención, véala, ahí están los medios, que no será que hay un distanciamiento entre la fracción y por eso no ha venido, y luego afirmo algo que tampoco se ha manejado en los medios, donde yo digo que se ha hablado de que hay dos grupos en la fracción, los endebles, radicales y duros que me atribuyen a mí, sí. Y otro, digo, pues serán endebles de blandengues y superficiales, que sería lo contrario, ¿no? Sí. Eso no sea, ese es el fondo del tema. Es decir, la fracción parlamentaria mayoritariamente está con el presidente. Si hay alguien que ha titubeado, ha traicionado o se ha vuelto blandengue o superficial, pues es su problema, pero no representa a la mayoría ni de la opinión del pueblo mexicano, como se ve en las encuestas, ni de la mayoría de los miembros de Morena, y tampoco de la mayoría de los miembros de la fracción parlamentaria. Y finalmente, senador... Estamos con el presidente. Finalmente, senador, y otra vez agradeciéndole el tiempo, viene también la reforma electoral, como usted ya lo mencionó, viene lo de la Guardia Nacional. ¿Qué es prioritario? ¿Qué es lo más urgente para ustedes? Bueno, el presidente envió hoy la iniciativa a la Cámara de Diputados sobre la Guardia Nacional. Seguramente que la Cámara en estos próximos días lo va a aprobar y nos lo va a enviar a nosotros. Mi pronóstico es que todos los miembros de Morena en el Senado vamos a apoyarla y seguramente que muchos miembros de la oposición lo van a hacer también. El problema de la inseguridad en nuestro país necesitamos irlo resolviendo con pasos inteligentes y audaces. Y una Guardia Nacional con la disciplina y con el armamento y con los usos del ejército va a ser mucho más útil que policías mal vestidos, mal armados y mal disciplinados. Entonces yo creo que eso se va a aprobar mayoritariamente en las dos cámaras. Por lo que se refiere a la iniciativa del cambio de la ley electoral, pues vamos a esperar que envíe el presidente. Ya tenemos algunos indicios que dio el señor Pablo Gómez. Vamos a ver cuándo llegue y eso se verá posteriormente. Pero lo primero es esto de la Guardia Nacional. Y luego que viene también la aprobación del presupuesto que nos va a enviar la Cámara de Diputados. ¿Algún comentario que le merezca el hecho de que hoy Leticia Ramírez, una maestra, pero que estuvo mucho tiempo trabajando políticamente aquí en Tlaxcala, sea la nueva titular
de la Secretaría de Educación Pública. ¿Eso le merece algún comentario? Sobre todo porque quien administra los dineros, pues sabemos, es Tlaxcalteca. Mire, yo creo que la designación de la maestra Leticia Ramírez es un mensaje muy claro del presidente de la República hacia el magisterio, hacia los padres de familia, hacia las comunidades. Él, con este mensaje, reafirma su intención de que la educación, más allá de estar en manos de intelectuales o de tecnócratas, esté en manos de maestros. El contacto inicial con los padres de familia, desde luego con las niñas y los niños, los jóvenes y los adolescentes, es de las maestras y los maestros. Entonces, después de los alumnos, las familias, la esencia, el centro de educación está con los maestros y las maestras. Entonces, al designar a una maestra de la normal, normal, compañera de miles de maestros de Tlaxcala y de todo el país, pues está mandando un mensaje de reconocimiento, de afecto, de convocatoria para entusiasmarlos, para comprometerlos aún más de lo que han hecho. A mí me parece que es una designación muy afortunada y que seguramente va a beneficiar a Tlaxcala, porque como usted señala, tanto el oficial mayor de la Secretaría como la maestra Ramírez, pues son personas cercanas y conocen muy bien el estado de Tlaxcala.